Bienvenidos a su programa Historias de Jalapa, que conduce Ángel Rafael Martínez Alarcón a través de WW Radio Máxima Digital y Selecta Radio, dirección y producción general del licenciado Luis Gerardo Martínez García, coordinación de radio Jonathan Ojeda Anel y la ingeniera técnica Janet Salazar. Este lunes 20 de septiembre estoy muy emocionado porque tengo los manteles largos desde el quinto piso hasta la calle de Enríquez, porque nos visita un extraordinario ingeniero, el ingeniero Jorge M. Roland Modesto. Este ingeniero es nieto del ingeniero Modesto Roland. El ingeniero Modesto Roland construyó la obra más importante de Jalapa en el siglo XIX, hace 96 años, en 77 días construyó el Estadio Jalapeño. Y el nieto, el ingeniero Jorge, ha hecho una labor muy interesante del rescate biográfico de su señor abuelo, ha escrito una biografía y ha traducido un libro, El Apóstol del Progreso, Modesto C. Roland, el progresismo global y la ingeniería en el México postrevolucionario, de Justin Castro, una publicación que está en inglés y que don Jorge ha traducido al castellano. Don Jorge, bienvenido a Jalapa. Siempre es un placer encontrarse con usted. Lo recuerdo en nuestro primer encuentro en el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, investigando sobre su abuelo, y en el 90 aniversario de la fundación del Estadio Jalapeño se ha hecho un grupo de interesados en la historia de este estadio, que estamos a 4 años de cumplir el centenario. Bienvenido a Jalapa. Jalapa le quiere, le han reconocido en alguna administración municipal. Y cuéntenos la visita. Estamos en septiembre, en el aniversario del Estadio Jalapeño. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es particularmente grato estar en esta ciudad, que puedo asegurarle que es de las ciudades que más quiero. A mi juicio personal es de las ciudades más bellas de la República. La presencia de parques a cada cuantas cuadras es una cosa que me embellece, me transforma, y sobre todo la cantidad de amigos que he logrado hacer aquí en esta ciudad, las gentes de patrimonio y cultura que hacen una labor extraordinaria para rescatar y conservar la cultura de esta ciudad hermosísima. Me resulta muy particularmente poder estar aquí un tiempo. Entonces agradezco la invitación y estoy muy a sus órdenes para lo que usted quiera interrogarme o quiere que le comente, con gran gusto. Usted como ingeniero, ¿cuál es el impacto que tiene esta obra que se construyó en 1925 en el gobierno del general Heriberto Jara Corona y que marcó la historia de Jalapa, del estado de Veracruz, tener un estadio olímpico en esos años, y la obra que trajo su abuelo, don Modesto Roland? Creo que tiene muchas cosas que hay que rescatar y resaltar. El hecho de que en 1925 se lograra este estadio en un tiempo verdaderamente espectacular de 2 meses y 17 días no es fruto de la improvisación. Tristemente en nuestro México, el México actual, todas las obras públicas y las privadas también tristemente se hacen con mucha improvisación por falta de planeación. La gente se admira que la obra tan espectacular, que lleva ya 96, desafiando el tiempo, las inclemencias, las lluvias, todo, esté ahí todavía, espectacular. ¿Por qué? Porque el general Jara asumió el gobierno en diciembre de 1924. Sin saber la fecha exacta, en ese tiempo él contrató a Modesto Roland, porque el proyecto del general Jara era hacer de Jalapa una ciudad educativa, una ciudad de la educación y de la cultura en el estado de Jalapa, en el estado de Veracruz.
Cuando contrató a Modesto Roldán, él se dio a la tarea primero de hacer el proyecto de la gran ciudad, de la nueva ciudad que era la ciudad jardín, una ciudad en torno a la cual iba a estar todos los trabajadores de la educación y la administración pública del Estado, y junto a ella la universidad. El proyecto era la Universidad Veracruzana, que iba a destacar la educación en el Estado, y un estadio. Desafortunadamente, por problemas presupuestarios y algunos políticos también, solo se logró la construcción del estadio. Ahora, ¿cómo es posible lograr que se haga en un tiempo tan breve? Bueno, primero, hecha la planeación, el plan maestro del espacio, se dedicó a hacer el proyecto del estadio. Se calculó la cantidad de grava, la cantidad de varilla, la cantidad de madera, de todos los materiales, y no solo eso, de los especialistas que tenían que trabajar en hacer realidad la obra y tenerlos a tiempo para que el 28 de junio de 1925 se iniciara oficialmente la obra, concluyéndose esta el día 14 de septiembre. ¿Por qué? Porque se esperaba que la inauguración se hiciera para festejar las fiestas patrias el día 16. Por razones de la agenda o decisión presidencial se inauguró hasta el día 20, pero el proyecto se terminó el 14 para que la inauguración fuera el día precisamente 16. Pero la decisión política y de otras cosas fue que fuera el día 20. Entonces lo festejamos hoy a 96 años, sigue ahí, siendo probablemente la obra que le dio a la ciudad de Jalapa el carácter de capital del Estado que no había tenido. Eso le revistió de un carácter especial. Este estadio ha sido el centro de todo tipo de actividades políticas, culturales, deportivas, religiosas, etcétera, espectáculos musicales, en fin. O sea, es el centro, es el lugar que se convoca la sociedad jalapeña para sus eventos importantes, las fiestas festivas de primavera, etcétera. O sea, es el centro cultural, el centro que convoca a la sociedad. Creo que es importante destacarlo. Por esa razón no podíamos dejar pasar fecha tan importante como es el aniversario de su inauguración. Ingeniero, yo tengo entendido que hay un material que es primicia en esta obra, el concreto. Bueno, el concreto, Armado, hay que destacar, es una cosa muy importante. A principios del siglo XX, en México no había producción de cemento. Se empezó a fabricar por ahí, por el año 1906 o 1907. Había cemento que se importaba, pero lo usaban para hacer azulejos o mosaicos y otras cosas. Pero se empezó a construir algunas obras en Veracruz, en el puerto principalmente, pero era importado, no mexicano. Pero la primera obra en que se usó en forma intensiva fue el acueducto de Xochimilco, la Ciudad de México. Fue la primera gran obra del Porfiriato hecha por mexicanos, porque eran mexicanos, el proyecto era mexicano. Y ahí el ingeniero Modesto Roldán, trabajando con Marroquín y Rivera, fue donde él realmente conoció y se enamoró de lo que era el cemento armado. Fruto de este conocimiento, por él empezó como calculista y diseñador, después pasó al siguiente paso como ayudante residente, luego residente de la cimentación y luego residente general del último tramo del acueducto. Al acabar, él dijo, ¿cómo es posible que una herramienta de construcción moderna como esta no se conozca más en México? Porque en la Escuela Nacional de Ingenieros no existía la materia, la conocían superficialmente los maestros, pero no la conocían en forma intensa. Entonces él pidió la autorización y logró que la universidad, o sea, la Escuela Nacional de Ingenieros y la Secretaría de Instrucción Pública autorizaran que se diera, y él dio la primera clase, y de hecho imprimió el primer manual de cálculo del concreto. Entonces fue la primera ocasión. Entonces se hizo muy conocedor y experto. En tiempos de Madero, el subsecretario de Comunicación le pidió que él creara un organismo para la difusión del uso del concreto, o sea, reconocido como un experto. Ya en Yucatán, con Salvador Alvarado, allá también, y esto he visto documentos de los archivos de Yucatán, cómo se le conocía como experto en esto, y construyó el primer muelle de concreto en Progreso para recibir
petróleo, porque no había petróleo en la península, no llegaba. Y había un problema muy grave de mano de obra en la península de Yucatán, porque a pesar de que hacía falta una gran cantidad de mano de obra en la península, él quiso que se importara a la península para consumo el petróleo, hizo el muelle. Después lo consultaban constantemente por eso, pero esta es una cosa muy interesante, cómo se conocieron desde Jalapa el general Jara, Modesto Roldán y Mújica y Alvarado, y luego estuvieron juntos en Yucatán también. Entonces Jara, conociendo la especialidad, le habló para que le ayudara a planear sus ciudades educativa y el estado. Lo conocía Jara y por eso lo conocía. Pasaron los años y hizo muchísimas obras importantes, entre las cuales destaca probablemente más la Plaza de Toros México, la más conocida, que sigue siendo después de 76 años la Plaza de Toros más grande del mundo. A mí me impacta la biografía. Usted es biógrafo de su señor abuelo, una biografía extraordinaria, de mucho trabajo, de mucho archivo, y lamentable que en Jalapa el archivo municipal no tenga mucha información. Esta biografía, ¿qué tiempo le llevó elaborarla? Mire, la biografía tiene varias etapas. La primera, mi madre era bibliotecaria de una escuela y como tal trabajaba mucho en la archivonomía, y cuando ella cumplió los 80 años se fue a vivir con mi madre, con mi hermana, perdón, que vivía en Estados Unidos, y me legó el archivo que ella tenía de la abuela. Tenía yo algunas convocatorias de algunos ingenieros que conocían de la vida de Modesto Roldán, y me decían: tienes que escribir la vida de tu abuelo. Hace unos 11 años, de pronto me habla mi hermano y me dice: me acaba de hablar un compañero de escuela que le di información sobre la vida de Modesto Roldán, y le dije que te hablara a ti. Entonces hablé con él y me dijo: hay un libro que acaba de escribir Milton Castellanos, que fue gobernador de la Baja California, la parte norte de la península, y le interesa saber más. Entonces compra un libro que se llama Estampas y algo más que nos espera, del licenciado Milton Castellanos, que era chapaneco. Lo compro y el licenciado Milton Castellanos habla de cómo va pasando de asombro en asombro al descubrir la personalidad, y había una introducción hecha en la reimpresión de un estudio que él hizo de la economía de la Baja California Norte en tiempos de Carranza. Lo enviaron a él para hacer un estudio porque el general Cantú estaba apoderado y era casi el virrey de la Baja California Norte, el general Cantú. Entonces escribe al final de este capítulo, admirando la labor, y lanza un reto, dice: la vida de Modesto Roldán es un reto para historiadores o novelistas. Y cuando yo vi eso en este libro, dijo: yo no soy ni novelista ni soy historiador, pero el reto es para mí. Pero lo apunté y en ese momento realmente empecé en serio a escribir. Curiosamente, el libro que menciona, Apóstol del Progreso, de Justin Castro, un norteamericano de descendencia hispana, porque su bisabuelo, tatarabuelo, no estoy seguro, fue el último gobernador de la Alta California. Entonces, él se interesó en Modesto Roldán por una cosa muy curiosa. La tesis profesional de Justin Castro era la radio en México, de 1910 a 1930 y tantos. Y se encontró con una figura que le impactó: el primer presidente que aglutinó a los radiodifusores de México, en la Ciudad de México, juntó a las agrupaciones y la hizo una, la Central de Radio de México. Fue Modesto Roldán, fue el primer secretario y presidente de la primera agrupación de difusores, y él organizó con Obregón la primera exposición radioeléctrica en el Palacio de Minería. Entonces, con esto él se motivó mucho por la figura de Modesto Roldán, y yo lo encontré en internet, y yo empecé a aprender, porque no soy de esa tecnología, tuve que adoptarla, que ahora los nietos y los jóvenes la usan con la mano en la cintura, a uno le cuesta más trabajo. Pero en esa búsqueda me encontré a Justin Castro, decía: ¿quién sabe lo Modesto Roldán? Y le empecé a mandar información y él a mí. Entonces hicimos un intercambio de información, y durante 5 o 6 años yo le invité a un evento, porque vino a México para continuar investigando sobre la radio en México. Pero en ese momento se interesó por la vida de Modesto Roldán y compartió todo mi archivo, se lo permití que lo fotocopiara,
y a la vez él hacía investigaciones tanto en México como en Estados Unidos y me llenó de información que yo desconocía y que mi padre y de todos los de mi familia no conocían. Entonces fue un proceso, gracias a Justin Castro, y tanto el libro de él, que tiene cosas personales, demuestra que nosotros compartimos, el archivo personal que compartí con él, entre los dos realmente trazamos la vida. Son dos libros paralelos, el mío, que es Modesto Roland, Constructor del México Moderno, que están en venta en Mercado Libre y Amazon. Y en Amazon también los dos, para al que les interese, están en venta, creo que muy razonables los precios, pero en fin, están en venta para cualquier lugar de México. Y los dos son libros escritos de forma paralela, con visiones un poco distintas. La mía de un aficionado que no es investigador, ingeniero civil al fin, es más práctica, más pragmática, más directa, pero Justin Castro, como buen historiador y técnico en la historia, verá que tiene N número de citas bibliográficas muy extensas y muy bien logradas. Entonces cualquiera de los dos libros les va a dar un... Yo le agradezco el envío de y el primero que lo presentamos aquí en el ayuntamiento. Pero no, la segunda edición sí la tiene también. No. Ahorita se la doy. Okay. Con ellos, yo pensé que la tenía. La segunda edición, pero es que la primera edición, dado que en aquel tiempo Modesto Roland se conocía por la construcción de la Plaza de Toros México, metí la Plaza de Toros México por delante, porque la figura conocida de él era como constructor. Pero la vida de él es muchísimo más amplia, mucho más intensa que como constructor. Yo como conocedor de la vida de Marcelino Ávila Camacho, es la Plaza de Toros, ¿no? Sí. Que la construye Modesto Roland. Modesto Roland. Oiga, ingeniero, ¿qué más podemos esperar de su abuelo en los archivos? ¿Qué otras interpretaciones? Mire, lo que pasa es que la vida de hace 2 años y medio, 3 años, hace 3 años y medio, me invitaron al Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, porque lo consideran el visionario que se adelantó 50 años al municipalismo en México. Él escribió el primer libro sobre el municipio libre en México, y allá el libro de él escrito en 1923 es un libro de consulta, porque el municipalismo en México se empezó a hablar de él en los 70s, 50 años después. Otra cosa que es también visionario y se anticipó a todo es en la planeación urbana. Fue el primero que planteó la planeación urbana como una necesidad en este país, en la primera Convención Nacional de Ingenieros que se llevó a cabo en 1922. Él propuso la creación de un instituto de planeación de ciudades y marcaba cómo hacerlo además. O sea, era un visionario en todos los sentidos. La verdad era un enciclopedista, pudiéramos decir, porque además de estar en la radio, escribir libros, y fue inventor, tenía 11 patentes que él sacó. O sea, es un hombre extraordinario. Y que se inicia como maestro normalista. Y maestro, su primer carrera, y esa en cartas que él me dirigió, y me lo dijo personalmente, que su primera herramienta para luchar en la vida era el ser maestro. Era una herencia de su familia. La familia de los Mejías en la Baja California tenía 4 hermanas o 5, me parece, que eran maestras. Su mamá, sus tías eran maestras. O sea, era la vocación natural. Entonces, con esa vocación familiar, se fue a Culiacán, al Colegio Rosales, que ahora es la Universidad de Sinaloa, y ahí tomó la carrera de maestro en instrucción pública. Entonces, fue su primer, y con ello llegó a la Ciudad de México, y obviamente... Es una aventura en la Ciudad de México, bueno, él llegó allí en 1901 o 1900, la fecha exacta no la puedo fijar, pero fue en esas fechas. Muy interesante cómo llega sin un conocido, sin conocer a nadie, solamente con la ambición de ser alguien en la vida, porque su madre, que era quien lo impulsaba en la vida, lo empujó para que fuera alguien en la vida. Entonces, con eso en mente, llegó a la Ciudad de México y empezó. Y hay que acotar que en 1903 o 4, bueno, en 1909 fue fundador del Partido Nacional Antirreeleccionista, primero del comité con 43 personas más, y luego el partido con otras 76, fundador de esto que fue la base de la transformación política de México. Ahí estaba como uno de ellos. O sea, la figura es muy importante. Posteriormente, y esto es interesante, en 1916
en noviembre, fue votado para ser el constituyente por su tierra, que era el territorio sur de la Baja California. Curiosamente, algunos historiadores en la Baja California pensaban que había sido un dedazo de don Venustiano, porque él conocía a don Venustiano. Después de que mataron a Madero, él huyó de la Ciudad de México y se fue a buscar a Carranza, y Carranza lo mandó a Estados Unidos. Pero en su tierra lo conocían, y recientemente, hace un poquito más de un año, se encontraron en los archivos, el archivo histórico de la Baja California Sur, la votación, una boleta impresa donde están los votos que él obtuvo para ser el constituyente, lo cual calla las ideas de que había sido un dedazo, ¿no? La gente lo conocía. Y de hecho estuve en una entrevista recientemente, porque acabo de abrir, acabo de hacer con los amigos de allá de la Baja California, una exposición sobre la vida de él. El proyecto es que sus restos sean llevados a la rotonda de los hombres ilustres de ese estado. ¿Por qué él murió en Veracruz? Él murió en Córdoba, Veracruz. Ahí pasó los últimos años de su vida. Su retiro fue precisamente en la ciudad de Córdoba, que ahora el rancho ya es una parte, es una zona arqueológica de Tuxpan, se llama, las orillas de la ciudad. El Infonavit y el Beisborama son parte de lo que era un rancho que él compró en 1941, 42, la fecha no la tengo, que habrá que buscar los archivos de ahí de la ciudad de Córdoba para ver en qué momento se desprendió de la hacienda de San Cristóbal el rancho que es la Santa Margarita. De hecho, tengo entendido que el Infonavit lleva el nombre de Santa Margarita, seguramente recordando lo que era la propiedad original. Ingeniero, y usted como ingeniero, ¿cuál es la herencia en su profesión del abuelo, en la profesión que también es ingeniero civil, ¿no? Mira, la vida, yo le agradezco la vida y las oportunidades que yo he logrado, es algo que agradezco mucho. La verdad, decía yo que la vida es una aventura y Dios me ha socorrido con la aventura de mi propia vida. Me inicié como caminero, construyendo carreteras, abriendo brechas en la costa de Jalisco, una carretera que no existía. Abrimos carreteras en la costa de Jalisco, luego en la sierra, el camino recto a Tampico, saliendo de Pachuca, adelante de Venados, y luego en Atlisco, en Puebla. Luego fui cementero un tiempo, luego estuve en África como director de construcción de la nueva capital de la República de Tanzania. Luego regreso a México y me invita el cuñado Ramírez Vázquez a ser director de construcción del proyecto de Banamex para una nueva ciudad en Querétaro, que era la ciudad de Banamex, que ahora es lo que es Juriquilla, etcétera. Y ya después allá en Querétaro, bueno, después de la nacionalización de la banca, bueno, ya me dedico a lo que sabía hacer, que es construcción con maquinaria pesada. Establecí una constructora y me dediqué a construir caminos y otros trabajos de terracería ahí en el estado de Querétaro y lugares cercanos. Finalmente, al llegar a los 70, decido dedicarme a esto, que era mi pasión, rescatar del olvido la vida de Modesto Roldán, que ha sido una satisfacción inmensa de rescatar para la historia de México, de Veracruz y Baja California, la vida de este gran mexicano que tanto hizo por su país, por su estado y obviamente por Veracruz también. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Tenemos 4 minutos. Adelante. Pues qué maravilla que también en usted hay un ingeniero con una trayectoria tan importante, y que se deja usted venir a Veracruz a ver a los amigos. Y me gustó mucho en el 90 aniversario que usted logró Jalapa, lograr la unión de la gente que estamos trabajando en la cultura y recordarles a los jalapeños el estadio jalapeño. Así es. Yo quiero comentar. Lo que pasa es que los veracruzanos y los jalapeños, no es la excepción, son muy festivos. Entonces un buen pretexto es bueno para armar fiestas, y aquel festejo de 90 fue muy especial. Lo iniciamos con una reunión, me parece que fue el 20 de agosto, un mes antes precisamente, en la Pérgola. Se convocaron unas 40 personas y todo el mundo se entusiasmó. Y acabamos haciendo un festejo de 4 días con exposiciones, con conferencias y con todo. Fue un evento muy emotivo, pero insisto, el espíritu festivo y saber valorar lo que tienen aquí es una cosa que se da mucho en esta sociedad de la ciudad de Jalapa y veracruzana, pero Jalapa muy especial
además que es el centro cultural del Estado, sin duda. Sí. Me impactó mucho escuchar y que yo lo había leído, pero no lo había podido. Esta relación de Carranza con Modesto y con Heriberto Jara, ¿no? Es interesante. La realidad es que toda esta parte de la historia es interesante, cómo se van entrelazando las vidas. Cuando Modesto Roldán dio una conferencia muy importante el 7 y el 23 de diciembre de 1914 en Veracruz sobre el reparto agrario, y estuvo presente Jara y estuvo presente Mújica, estuvo presente Alvarado, inclusive Obregón, cuando él platicó del reparto agrario, cómo debía hacerse. Va a Estados Unidos con la Comisión del Petróleo que lo comisionó Carranza, regresa y Alvarado lo invita a ir a Veracruz para hacer el reparto agrario, a Mérida, para hacer el reparto agrario en Mérida, en Yucatán. Estando allá, cuando retoma el constitucionalismo, el que iba al frente de las tropas de Salvador Alvarado era el general Jara. O sea, no hay coincidencias. Cuando se construye el estadio jalapeño, el pagador era el general Mújica. Siempre ahí. Cuando Mújica fue secretario de Comunicaciones, él gestiona para que Cárdenas, el director de ferrocarril, lo convierta en subsecretario. Y así, cuando Mújica es nombrado por Ávila Camacho el gobernador de Baja California, le habla y le pide a Modesto: ¿qué hago yo para desarrollar este tierra que es tu tierra? O sea, había una relación muy cercana entre estos personajes, no es casualidad. De hecho, cuando Salvador Alvarado se propone, entre otros, para la presidencia, para suceder a Carranza, en los periódicos que hay de esas fechas aparece dentro del gabinete de Salvador Alvarado Jara, Mújica y Roldán. No es casualidad, son amigos de toda la vida. Y qué amigos que supieron construir este país, ¿no? Así es, y hay idealistas, gentes con idealistas, dedicados, y además no con el materialismo que tristemente está acabando con nuestra sociedad. Hay una carta que a mí me impresiona mucho, cuando le piden que él sea el presidente de una comisión para la difusión del concreto armado en México. Llega a ver al subsecretario Urquidi, Manuel Urquidi, y el secretario de Urquidi lo recibe con un cheque. Le dije: perdón, yo no puedo recibir dinero. Y le dejo una carta escrita que por ahí aparece en el libro. Dice: yo no puedo recibir dinero por esto. Y le dice que le diga quién más va a estar, que le arregle el asunto, pero él no puede recibir dinero porque lo hace no por interés. Y si hubiera yo pensado que iba a recibir algo a cambio, no me hubiera aventado. Y él lo convence de que lo haga. O sea, el idealismo real que existía en aquellos años en México, creo que lo hemos perdido. Nos hemos convertido en una sociedad demasiado materialista, que solamente el dinero, el interés va por delante del afán de hacer patria y hacer algo por nuestro país. Sí, el propio Jara construyó una casa casi de interés social, ¿no? Que hoy se convirtió en una escuela primaria. Ingeniero, ha sido un placer muy enorme escucharlo, que esté con nosotros en Jalapa y siempre con cosas, ha hecho una impresión del trabajo del plan en 1925, ¿no? 25, exactamente. Es la memoria la memoria del trabajo de este estadio. Muchísimas gracias, porque este es un documento que nomás se consulta en el archivo y tenerlo ya. Gracias. Y yo soy hasta nervioso porque escucharlo y que esté con nosotros. Le agradecemos su tiempo y bienvenido otra vez a esta tierra. Encantado de quiere estar aquí. a su abuelo y a usted. Muchas gracias. Hasta pronto, nos retiramos, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el próximo lunes de septiembre, y el último. Qué padre. Le quiero regalar la segunda edición de mi libro, que es cronológico. Lo que pasa es que primero el segundo libro